A partir de ahora, en Voces de Biblioteca, conoceremos gran parte de nuestra cultura nacional. En cada emisión descubriremos talentos, conversaremos con expertos y nos sumergiremos en el maravilloso mundo del conocimiento y la creatividad. Voces de Biblioteca. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Biblioteca. Hoy no estamos en el Salón Hemeroteca Teteto, estamos en el Salón de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos. Un gusto tenerte de vuelta al programa. Está con nosotros el profesor Adalberto Mugeló. ¿Cómo estás, Teteto? Perfecto y muy congratulado porque se está dando continuidad a un propósito muy interesante que consiste en promover, además de la cultura general, de las investigaciones cuyo objetivo es de Voces de Biblioteca, contribuir un poco sobre el tema del ajedrez, que es lo que nos trae hoy a esta charla. Bueno, profesor, la vez pasada ya estuviste en el programa y hablamos básicamente de los primeros inicios del ajedrez, la historia del ajedrez, los grandes campeonatos, los grandes personajes de la historia, lo que viven todavía y lo que ya fallecieron. Y ahora en este segundo episodio de ajedrez vamos a hablar básicamente, este primer bloque, de los movimientos y tipos de piezas Teteto. ¿Cómo funciona cada Teteto? Tenemos una línea de peones, estos se llaman peones. Tenemos una línea, diríamos, de una segunda línea de piezas que van desde el rey, la reina, los alfiles, los caballos, las torres. ¿Cómo se mueven las piezas de Teteto? Bueno, en primer lugar, vamos a observar cuáles son las herramientas que tiene el ajedrez para su práctica. Ajá. Para su práctica de 1500 años. La primera herramienta es el tablero de ajedrez. Sí. El tablero de ajedrez, en su origen, en la India se llamaba chaturanga, y después fue cambiando y tenía más cuadritos, que después se fue cambiando y cuando se incorporó a través de los moros en España, se redujo a 64 cuadritos. Sí. 64 cuadritos intercalados, 32 cuadritos oscuros o negros y 32 cuadritos blancos o claros. Sí. 64 cuadritos. Es la primera herramienta que dispone el ajedrez para su práctica. Ya. Dicen los estudiosos y los científicos de que la cantidad de partidas sin repetir en un tablero de ajedrez Son infinitas. es superior a la cantidad de átomos del universo conocido. Ya. La cantidad de átomos del universo conocido son un 1 más 80 ceros. Y la cantidad de partidas que se puede jugar en un tablero de ajedrez de 64 casillas son un 1 más 123 ceros. Se puede jugar más partidas sin repetir en un tablero de ajedrez que la cantidad de átomos del universo conocido. Excelente, Teteto. Después vamos, vamos a las piezas. A la parte operativa. A las piezas, ¿verdad? Sí, tenemos que señalar también de que el tablero de ajedrez tiene columnas. Uh-huh. La columna A, B, C, D, E, F, G, H. Uh-huh. 8 columnas. Sí. Y 8 líneas que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Las columnas son verticales y las líneas son horizontales. Y eso se establece, las columnas con sus letras y las líneas con sus números, porque el ajedrez tiene notación, se escribe cada jugada. Hay un formulario donde cada jugada se registra
todas las jugadas que se hicieron en los últimos 100, 200 años están registrados y han pasado a conformar el legajo de las computadoras, porque hoy las computadoras no solamente han ganado a Garry Kasparov, y las computadoras juegan entre sí, se ganan entre sí. Eso ya, profesor, digamos, para gente que entiende, para gente más avanzada. Sí. Yo quiero ir a lo básico. Vamos a lo básico. Yo quiero a lo básico, como si fuera que una persona de 4 años nos está mirando. Vamos a lo básico. Sí. Las piezas más simples y sencillas son los peones. Estos son los peones. Peones. Que avanzan siempre hacia adelante. Son las únicas piezas que no retroceden. Ya. Siempre avanzan hacia adelante. El primer movimiento puede ser un cuadrito adelante o 2 cuadritos adelante. Los siguientes ya son solamente un cuadrito. Decía Danican, un gran jugador de ajedrez, en vísperas de la Revolución Francesa, 1789, Danican Philidor decía, haciendo alusión a la toma de la Bastilla, que los peones son el alma del ajedrez. Sí. Y realmente tuvo mucha razón. Eso lo dijo hace 500 años. Porque los peones avanzan y cuando llegan en la última línea, en la octava línea, se convierten en dama, que vamos a ver después que es la más poderosa, o en alfil, o en caballo, o en torre, menos en rey. Cuando un peón llega a la octava columna, se convierte en una pieza, que el jugador opta de colocar. Entonces los obviamente peones, es complicado que ese peón llegue aquí, obviamente. No es fácil que llegue. No es fácil. No es fácil que llegue. Y tiene que pasar muchas jugadas para que llegue, digamos. Pero ha ocurrido. Después vayamos a las torres. Son 2 torres. Como el ajedrez está un poco inspirado en batallas, en una guerra, acción épica, digamos, en una batalla épica. Una batalla épica. Las torres, sabemos por la historia de que han cumplido una función muy importante en los cercos que se han hecho en los palacios. Sí. Entonces tenemos a las torres. Las torres se mueven de manera horizontal o vertical. Es el movimiento de esta posición, puede trasladarse a este cuadrito, hasta donde encuentre alguna pieza amiga o alguna pieza contraria. Ese es el movimiento de las torres. Las torres son 2 torres. Sí. Luego están, digamos, los caballos. Los caballos. Los caballos, que son la caballería de aquella época. Y el caballo es la única pieza que salta sobre las piezas amigas, sobre otra pieza, o sobre las piezas adversarias. Enemigas. Es la única pieza que salta y se mueve en L. Por ejemplo, de esta posición se mueve en 1, 2 y 1 al costado. 1, 2, 3 cuadritos en L. Ya. Esa es la figura. Puede moverse de acá, puede moverse en 8 posiciones. Puede moverse acá, 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 puede moverse acá. En 8 posiciones puede saltar. Puede, digamos, ocupar 8 cuadritos de esta posición, cada jugada. Pero puede moverse en cualquier parte del tablero. En cualquier parte del tablero. Puede avanzar, retroceder. Avanzar. Y es una característica que en su desplazamiento de un cuadrito oscuro va a un cuadrito claro. Nunca va a un cuadrito de su misma posición, de su mismo color. De su mismo color. Ya. Entonces, esa es aparentemente el movimiento del caballo es el más complejo para los niños, digamos, para los que empiezan el ajedrez. Pero enseguida la mente humana es tan prodigiosa. Ya vimos el movimiento del peón, vimos el movimiento de la torre y vimos el movimiento del caballo, que puede moverse, como decías,
profesor Mongelos, en todo el tablero de manera, digamos, puede avanzar como puede retroceder, puede avanzar, retroceder. Puede pasar sobre una pieza amiga o una pieza enemiga, como bien dijiste. La siguiente pieza. No quiero pasar la ocasión de mostrar y hacer un comentario A ver. sobre este diseño, este algoritmo de un gran matemático de los años 1780. ¿Te acordás su nombre? Matemático Euler. Euler. Leonard Euler. Un Leonard gran matemático, un gran jugador de ajedrez que desplazó el caballo por todo el tablero del ajedrez sin que el caballo se pose dos veces, quede en un cuadrito. En el mismo lugar. Del mismo lugar. Y desplazó hasta la casilla 49 y podemos ver y sumar que en línea horizontal la suma de estos, porque está establecido el número de los pasos de los caballos. Sí. El movimiento número 2, el movimiento número 3, el movimiento número 4, el número 5, hasta llegar a la 64. Sí, sí. La suma horizontal de todas estas casillas da 260. Acá 260, 260. La suma de los verticales da también 260. Es el algoritmo mágico perfecto de Euler, un gran matemático del ajedrez. Y ahora una consulta, profesora de Alberto. O sea que un matemático por naturaleza tiene que ser un buen jugador de ajedrez, o no necesariamente. Y un buen jugador de ajedrez es a la vez un buen matemático. Van de la mano, porque ya vimos y observamos que el ajedrez tiene mucho que ver con las matemáticas. Hay muchos algoritmos como el de Euler. Sí. Está el otro algoritmo de la torre, del rey, ¿verdad? El jugador de ajedrez, y por eso se dice, el informe PISA, que es el informe sobre la educación en el mundo, establece los niveles de educación que tienen los niños de 15 años. Y se llegó a la conclusión de que en el mundo, y principalmente en el Paraguay, el conocimiento que se imparte está por debajo del nivel que tendría que recibir un alumno en su educación. Quiere decir que nuestra matriz educativa está en fracaso, rotundo fracaso, ¿verdad? Y el ajedrez ayuda, está demostrado por un estudio del Instituto Albert Einstein de la Universidad de Harvard, que el ajedrez puede ayudar a tener un razonamiento matemático. Le da esa posibilidad al jugador, al niño que juega ajedrez. Y además de eso, el informe PISA también estableció de que otra deficiencia por debajo del nivel se da en la comprensión lectora. Los niños no entienden, no comprenden más lo que leen y no pueden explicar. Y hay una anécdota fatal que se va un niño y le dice al profesor: Cristóbal Colón era negro. No, ¿cómo Cristóbal Colón va a ser negro? Le dice, sí, negro, yo leí, no te le digo. No, ¿y de dónde leyó? Y trajo el libro, y entonces en el texto decía: Cristóbal Colón, oscuro personaje. Confundió oscuro personaje con negro, el niño. Y está demostrado también que la práctica constante, permanente del ajedrez puede ayudar a tener una comprensión de lo que se lee, porque hay un razonamiento lógico en ese sentido. Bueno, después de esto anecdótico que vayamos hacia la esencia, a la siguiente pieza. Al alfil. El alfil. ¿Cómo se mueve el alfil de Teto? El alfil está un alfil en un cuadrito claro o blanco y otro alfil en un cuadrito oscuro negro. La ubicación de las piezas de ajedrez que estamos observando nos muestra que los alfiles son piezas de la corte del ajedrez
muy poderosa porque un alfil está al lado de la reina, de la dama, Sí. que es la más poderosa, y el otro alfil está al lado del rey, que es también el más, no es el más poderoso en sus movimientos, Sí. pero el trono depende de él. Y el alfil tiene un movimiento muy especial porque controla las diagonales, se mueve en diagonal, En su color. en su color. Siempre este alfil se va a mover en este color y este alfil nunca se van a mudar de color los alfiles. Y los alfiles son algo así como rayos láser en el juego de ajedrez. Un alfil ubicado en esta posición es considerada por los italianos un fianchetto. Tengo un alumno de 8 años que le enseñé hace 6 meses el ajedrez y él ya al alfil le llama solamente fianchetto. Se le quedó acá, porque es el rayo láser que en un descuido va a ir a tomar la torre o alguna pieza. Entonces ese es el movimiento del alfil, es De manera vertical de en manera su color. vertical en su color. Profesor Mungeló, ¿me permitís unos consejos? Sí. Importante mencionar que este programa es transmitido a través del canal USL y a través de Tío en el canal 79, en el canal de Copaco, canal 17, en el Flow, canal 425, y ahora agradecemos a los directivos de la ciudad de Lambaré, quien también van a transmitir nuestro programa en honor a la cultura, a los amigos de Canal 6 de Lambaré, a quien damos también la bienvenida por proveer nuestros programas educativos en esa linda ciudad de Lambaré. Vamos a la pausa comercial. Al segundo bloque seguimos hablando de cómo se mueven las piezas en este importante curso de ajedrez. Está con nosotros el profesor Adalberto Mungelos.